Buenas noches, hermanos. Gracias por su disposición y buena voluntad de estar con nosotros hoy a esta hora para seguir con esta serie de lecciones sobre el libro del Apocalipsis. Ya estamos llegando a la mitad del libro, capítulo 11. La semana pasada nosotros habíamos iniciado el análisis de esta parte de este capítulo 11, en donde el tema es lo relativo a la medición del templo de Dios y los dos testigos. Haciendo un resumen así rápido de lo que vimos en la primera parte, veíamos cómo Juan dice que a él se le dio una caña semejante a una vara de medir, y el objetivo era de que midiera el templo de Dios. Recordemos que cuando se habla del templo, eh, hay dos palabras en el idioma griego que se utilizan para traducir templo. Pero en este caso en particular, la palabra utilizada aquí para templo es refiriéndose a la parte interior del templo. El término para referirse a la parte exterior es huque. Y cuando habla aquí del templo, de la parte interior, recordemos que el templo estaba dividido en dos cuartos, en dos lugares. Uno era el lugar santo y el otro era el lugar santísimo. Cuando a Juan se le dice que mida el templo, dice que no solamente mida el templo, que mida también el altar y a los que adoran en él. Recuerden que los sacerdotes podían entrar hasta el lugar santo. El único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Ahora, la otra palabra, si se hubiera utilizado para referirse al templo, hubiera sido esta que ustedes ven ahí, en paréntesis, en color rojo, hierón, que era la palabra que se utilizaba para referirse a todo el edificio con sus diversos patios. En el verso 2, a Juan se le dijo que el patio que estaba afuera, que lo dejara aparte, que no lo midiera. Recuerden que en el patio exterior, ese era el lugar hasta donde podían llegar los gentiles. Y como hemos visto nosotros, el lenguaje aquí es netamente figurado porque se está refiriendo al pueblo de Dios y a los que no son el pueblo de Dios, o aquellos que están fuera del templo en el patio, incluye a los gentiles, a los no cristianos, pero también a esos cristianos que no son tan cristianos como Dios lo espera, sino que son cristianos de nombre. Por eso le dice que no mida esa parte y que esa parte va a ser dejada a los gentiles, los cuales van a hollar la ciudad santa. Recuerden que cuando nosotros leemos en Apocalipsis acerca de la ciudad santa, está haciendo referencia a la Jerusalén espiritual. En otras palabras, la iglesia. Y nos habla del tiempo en que va a ser hollada. Nos dice que va a ser hollada durante 42 meses. O sea, pues un periodo de tiempo corto, pero que va a ser un periodo de prueba, de persecución, de opresión. Esa expresión 42 meses, nosotros la encontramos en otra terminología en el capítulo 11 y en el capítulo 12. 42 meses es el equivalente a 1260 días. O como lo dice en el libro de Daniel, tiempo, tiempos y medio tiempo. Un tiempo es un año, tiempos son 2 años y medio tiempo es medio año. O sea, pues 42 meses, 1260 días, o como lo dice en Daniel, tiempo, tiempos y medio tiempo, son 3 años y medio. Periodo corto de tiempo, pero es un periodo de tiempo en el cual la iglesia iba a estar bajo persecución, bajo opresión, iba a estar en un periodo de prueba. Bueno, entramos nosotros a hablar acerca de los dos testigos. ¿Quiénes eran esos dos testigos? Bueno, ustedes recordarán que en la lección pasada les comentaba yo a ustedes que hay mucha especulación con respecto a quiénes eran estos dos testigos. Uno lee comentarios o aún escucha enseñanzas
en donde dicen que se trata de Enoc y de Elías, otros han sugerido que es Zorobabel y Josué, otros dicen Elías y Moisés, otros dicen el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o el Espíritu Santo y los apóstoles. La verdad es que no se revela nada sobre lo cual basar una respuesta que uno diga me satisface. Así que, pues no nos vamos a dar nosotros entonces a la tarea o este servidor de decir de una manera enfática que se refiere a esto en particular. Ahora, pero sí nos dice dos, y el dos significa competente. Recuerden que la comisión que el Señor dio a los 70 los mandó de dos en dos. Y también la escritura enseña que por el testimonio de dos o tres testigos conste toda palabra. Por eso habla de dos testigos, porque el testimonio de dos significa que es un testimonio competente. Y la función de ellos, como lo dice ahí, era profetizar, anunciar la palabra de Dios. Ahora, se les llama en el verso 4 los dos olivos. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Dice también en el verso 5 y 6 que tenían poder para realizar milagros, porque en el verso 5 dice, sale fuego de la boca de ellos, y en el verso 6 del capítulo 11 dice que tienen poder para cerrar la tierra. Ahora nos habla también de que estaban vestidos de silicio. Era la prenda en el Antiguo Testamento que se vestía por parte del judío cuando quería manifestar dolor, tristeza, cuando estaba en un periodo de duelo. Y en este caso nos habla de que estos dos testigos están vestidos con esas prendas, indicando de parte de ellos la tristeza y el dolor que sentían por la reacción de la gente a la predicación de la palabra y también por el sufrimiento que estaba enfrentando el pueblo de Dios. Llegamos ahora al versículo 4, dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los candeleros sostienen la luz y los olivos son los que proveen el aceite, porque era en esa época y pues nosotros también hoy en día consumimos el aceite de oliva, pero en ese entonces el aceite de oliva se utilizaba para encender la mecha que iluminaba esos candeleros. Aunque los discípulos estaban bajo una persecución severa, el Señor iba a apoyarlos, iba a sostenerlos para que ellos resplandecieran como luces. Es más, recordemos las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 2:15, que dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, su objetivo de estos dos olivos es que en medio de esa situación que estaba enfrentando la iglesia, resplandecieran en medio de esa generación. Ahora, versículo 5 nos dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma manera. El fuego que salió de la boca de ellos puede significar que predicaron el evangelio. Porque como dice Pablo en Romanos 1:16, el evangelio es el poder de Dios para salvación. La palabra de Cristo que ellos hablaron era la norma por la cual los hombres serán juzgados. Y todo aquel que haya rechazado la predicación de Dios, el evangelio, no haya querido aceptarla, recordemos lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 1, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la historia nos cuenta de la gran persecución que sufrieron los cristianos.
Inicialmente fue por parte del pueblo judío. La iglesia fue esparcida después de que se levantó una gran persecución contra ellos. Y también, ya en el período del Imperio Romano, los cristianos fueron perseguidos por proclamar el Evangelio, por anunciarlo, por no estar dispuestos a rechazarlo. Por eso dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus adversarios. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Eso nos está mostrando la retribución que van a recibir aquellos opositores a la predicación de la palabra de Dios. Porque ¿qué estaban anunciando estos profetas? La palabra de Dios. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para hacer, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Nosotros si retrocedemos en el tiempo, podemos recordar que cuando Moisés fue ante Faraón y el propósito era que Faraón los liberara, Dios hizo uso de señales a fin de que Faraón viera el poder de Dios y que lo que Moisés estaba hablando era bajo la autoridad de Dios. Y también recordemos lo de las plagas, en donde se manifestaba que lo que estaba ocurriendo era bajo el poder de Dios. Ahora dice aquí, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Recordemos que cuando el Señor le dio la gran comisión a los apóstoles de ir por todo el mundo predicando el Evangelio, no los dejó así con las manos vacías, sino que le dio los instrumentos a ellos a fin de que cuando predicaran, la gente se convenciera y creyera que ese mensaje que ellos anunciaban era de Dios. En Marcos capítulo 16, 20 leemos, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Eso nos muestra entonces que estos dos profetas podían demostrar que su predicación era de Dios, porque podían hacer estos milagros, como nos lo está narrando aquí el texto. Y dice en el verso 7, entramos ya a esta parte interesante, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, cuando hayan cumplido con el plan que Dios le dio de predicar su palabra, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Vemos que en la primera parte del verso nos dice cuando hayan acabado su testimonio. Nadie podrá detener a los testigos de Dios antes de que se complete su misión. Dios los mandó a una misión: profetizar, predicar su palabra, anunciar el evangelio. Ellos terminarían la obra que el Señor les comisionó antes de ascender al cielo, cuando envía a sus apóstoles a predicar el evangelio a todo el mundo. Nosotros sabemos, por lo que el apóstol Pablo escribe en Colosenses 1, que 30 años después de que el Señor dio la comisión de predicar el evangelio a todo el mundo, dentro de un periodo de 30 años después de la resurrección de Cristo, el evangelio se había extendido a todo el mundo. Por eso dice ahí empezando el verso 1, cuando hayan acabado su testimonio. Estos dos testigos habían dado un testimonio claro. Lo habían confirmado con milagros de que su mensaje venía de Dios. Pero en este punto de la visión, parece que han fallado. Porque la bestia que sube del abismo los mata en la ciudad. Y con la muerte de estos dos testigos,
uno podría decir, la verdad fue abolida. Bueno, pero vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Esta, hermanos, es la primera referencia a la bestia que se nos describe en detalle en el capítulo 3. Estamos en el capítulo 11. Cuando lleguemos al capítulo 13, vamos a mirar una descripción más amplia acerca de esta bestia. Es más, dice el versículo 2 en el capítulo 13, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. No confundamos la bestia con el diablo. Una cosa es la bestia y otra cosa es el diablo. Aquí el dragón es el diablo. La serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. De eso vamos a leer en el capítulo 12, del dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Entonces, como dije un momentico, aquí en el capítulo 11, verso 7, encontramos la primera referencia a la bestia que se nos describe en el capítulo 13. Y como veremos en el contexto, la bestia representa al imperio romano, un imperio gobernante mundial que hizo la guerra contra los santos. Nos dice el versículo 7, ahí capítulo 13, Apocalipsis, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta bestia es el imperio romano, representa al imperio romano, que hace guerra contra los santos y los vence. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, pero no voy a hablar, hermanos, el resto de la lección de esta bestia. Simplemente nos dice en el verso 7, capítulo 11, que cuando hayan acabado su testimonio, los dos profetas, de predicar la palabra de Dios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Para ese entonces ya la palabra de Dios se ha esparcido por todo el mundo. Han transcurrido ya 30 años desde el momento en que el Señor dio la gran comisión a sus apóstoles. Ellos han partido por todo el mundo y se ha predicado el evangelio en toda la creación. Por eso dice, cuando hayan acabado su testimonio. Para ese entonces surge la bestia, el imperio romano, y empieza a perseguir al pueblo de Dios, y los vence y los mata. Pero continuemos entonces, porque no vamos a seguir acá hablando de la bestia, estamos hablando de los dos testigos en particular. En el capítulo 13 vamos a volver a retomar lo relativo a la bestia y todos los detalles que se nos dan con respecto a ella. Versículo 8 dice, y sus cadáveres, los cadáveres de los dos profetas, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Recuerden que lo que nosotros estamos leyendo aquí, hablar de Sodoma, hablar de Egipto, es en sentido figurado. Porque dice, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. La grande ciudad en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Figurativamente, sus cuerpos fueron expuestos en la plaza de la gran ciudad. ¿A qué ciudad se refiere? ¿Cuál es la grande ciudad que se está mencionando aquí? Apocalipsis nos lo dice. Nos dice en el capítulo 14, verso 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Como vamos a ver más adelante en la segunda parte del libro del Apocalipsis, porque con esta culminamos la primera parte, del capítulo 1 hasta el capítulo 12. Esta Babilonia, la gran ciudad, se refiere a Roma, a la capital del Imperio Romano.
Ahora, en el contexto del Apocalipsis, en su conjunto, encaja mejor con Roma, la capital del imperio que estaba haciendo la guerra contra los santos. Así, para el mundo en el que vivía Juan, el escritor de Apocalipsis, Roma era una ciudad que reinaba en el mundo. De hecho, era una gran ciudad. De ello vamos a hablar en el capítulo 17, que es en donde se nos habla en más detalle de la grande ciudad, Babilonia o Roma. Aquí, ustedes pueden observar en el verso 8 del capítulo 11, que el escritor utiliza tres descripciones para describir la decadencia espiritual y el poder perseguidor de Roma. Referirse a la grande ciudad o a Roma como Sodoma es recordar la reputación universal y eterna de esa ciudad del Antiguo Testamento por su inmoralidad. Asimismo, la referencia de Roma como Egipto recuerda al faraón, que no conocía al Dios de José y que detuvo al pueblo de Dios en esclavitud. Ahora, puesto que Sodoma y Egipto son figurativas, la última descripción donde nuestro Señor fue crucificado, como dice ahí, donde también nuestro Señor fue crucificado, también debe ser figurativa. Sabemos muy bien que Jerusalén, la literal, es la ciudad donde nuestro Señor fue crucificado. Decir que Roma es esa ciudad la arroja en la misma verdad, rechazando el molde como Jerusalén. Roma, la grande ciudad, posee la misma actitud que Jerusalén, que dio muerte al autor de la vida. Pasemos ahora al verso 9 y dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Recordemos en dónde se les dio muerte: en la grande ciudad. El desprecio de la gente, que la gente de esta ciudad tenía por la verdad que había sido proclamada por los mártires, se manifiesta en el tratamiento que le dieron a sus cadáveres. No permitieron que fueran sepultados. Los dejan a la mirada abierta del mundo y no permitirán que sean enterrados como, por decirlo así, para proclamar la aparente derrota de su causa. Mírenlos, no pudieron seguir adelante, los vencimos. Aquí están sus cuerpos, obsérvenlos. Y dice que durante 3 días y medio. Ahora, 3 días y medio representa un periodo de tiempo corto. La autoridad humana parece reinar, inquietando a quienes dicen la verdad, como en este caso los 2 testigos. Pero ese aparente triunfo que tuvieron sobre ellos solamente les dura un periodo de tiempo muy corto, solamente 3 días y medio. Y dice ahora el versículo 10: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Una gran alegría, un gran gozo llena a los habitantes de la tierra, que se regocijan por la desaparición de los 2 profetas. El mundo tiene una fiesta, se intercambian regalos entre ellos mismos mientras celebran el hecho de que ya no tendrán que escuchar un mensaje que atormentaba sus conciencias. Pero esa felicidad, ese gozo en el que ellos se encontraban,
les dura muy poco tiempo, 3 días y medio, un periodo corto de tiempo, porque nos dice el versículo 11 que después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Los enemigos pueden pisotear la santa ciudad durante un breve tiempo, pero no pueden destruir la verdad. Recuerden que cuando leíamos el versículo 2, que el patio exterior fue dejado a los gentiles para que lo hollaran por 42 meses, o por 1260 días, o por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Aquí se nos dice 3 días y medio, un periodo corto de tiempo. El gozo de estas personas, de estos malos, por la aparente muerte de estos dos profetas, no duró mucho, porque después de 3 días y medio, un periodo corto, el Espíritu de vida de Dios los resucitó. En otras palabras, la causa de Cristo no sería erradicada por Satanás. Incluso sus enemigos reconocieron que solo por el poder divino podrían volver a la vida, por lo que un gran temor vence a los que son testigos del poder de Dios mientras sostiene su reino en la tierra. Verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía a los dos profetas: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. La causa del Señor, la causa de Cristo, ahora es vindicada. La humillación de los testigos que había sido pública, ahora son exaltados a la vista de todos. El Señor resucita a los dos testigos de su reino, de tal manera que los enemigos sepan que no pueden destruirlos de la tierra. Harán todo lo posible por erradicar la causa de Dios, por acabar con su pueblo, pero no podrán. Parecerá durante un periodo corto de tiempo que ellos han triunfado, pero al final la victoria será de su pueblo, de aquellos que han proclamado su mensaje. Y llegamos al versículo 13 que dice: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Qué interesante lo que dice aquí. Cuando los profetas ascendieron al cielo, nos dice que ocurrió un fuerte terremoto, un gran terremoto, que mató a 7,000 hombres. La 10ª parte de la ciudad. Dice que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. La 10ª parte no era toda la ciudad. Y cuando dice la 10ª parte, lo que está sugiriendo es que el juicio es un juicio parcial. No es el juicio final que nosotros estamos esperando, pero este juicio que es parcial consume el número total o completo que Dios se propone matar, que está simbolizado por el número 7,000. El terremoto que ocurre, ese gran terremoto que nos menciona ahí el versículo 13, quizás represente las diversas revueltas provocadas por los poderes políticos que asolaron a Roma. Y la parte final nos dice: y los demás se aterrorizaron, los que quedaron vivos, y dieron gloria al Dios del cielo. El juicio no fue un juicio completo, fue un juicio parcial.
porque quedaron vivos. Los que quedaron vivos, nos dice, se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Nosotros sabemos que durante tiempos de circunstancias aterradoras o de un peligro inminente, o cuando ocurre una calamidad, los hombres, nosotros los hombres, tendemos a volvernos a Dios. Ahí sí nos postramos en tierra y le oramos a Dios y lo invocamos y le pedimos perdón y que nos proteja. Pero como dice el refrán, no hay ateos en las trincheras. La triste verdad es que después de que algunos abandonan las trincheras y se sienten seguros y cómodos y protegidos nuevamente, se olvidan de Dios. Estos que se aterrorizaron, los que quedaron vivos, se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Más adelante vamos a ver cómo vuelven nuevamente a su comportamiento pecaminoso. Esta escena, hermanos, que hemos leído hasta aquí, es una mini versión de todo el libro del Apocalipsis. Sabemos que cuando se predique la palabra de Dios, será seguida por persecución. Pero la causa de Dios será reivindicada. Esto es lo que hemos visto nosotros en estos primeros 13 versículos del capítulo 11. Ya han pronunciado los dos primeros ayes. Dice el verso 14. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Recordemos que cuando hemos venido estudiando nosotros lo de los ayes, y vamos a entrar ya al tercero, muchos lo aplican al juicio final, a la segunda venida de nuestro Señor. Pero como hemos observado, siempre encontramos que en cada uno de los ayes termina diciendo, viene pronto. Viene pronto no es 2000 años después. Viene pronto quiere decir que es algo que está ahí ya cercano a la vuelta. Esta declaración, hermanos, recordemos que en el capítulo 8 se refiere a esa águila que está volando y que grita, que clama lo siguiente. Volvamos a leer capítulo 8, versículo 13. Entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz, ¡ay, ay! Ay, los tres ayes, ay, de los que habitan en la tierra. Recuerden que la expresión los que habitan en la tierra se está refiriendo a aquellos que se rebelaron contra Dios, que vivieron en pecado, que aún no se arrepintieron a pesar de todas las cosas que Dios había mandado. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Y como decía hace un momento, ese viene pronto no es 2000 años después. Es algo que iba a ocurrir ya en esos días. Los tres ayes corresponden a las tres plagas siguientes que serán todavía peores que las cuatro primeras y nosotros hablamos de ella. De los que habitan en la tierra, recuerden, lo decía hace un momento, esa expresión afecta a los que habitan en la tierra. ¿Quiénes son los que habitan en la tierra? No está incluyendo a los cristianos, se está refiriendo es a los pecadores, a los que rechazaron el mensaje de Dios, aquellos que son impenitentes hasta último momento. Más, recordemos cuando lo estábamos estudiando en el capítulo 8, versículo 9, capítulo 9, versículo 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Eso es lo que quiere decir los que habitan en la tierra. Esa frase es usada para describir a la humanidad rebelde e impenitente hasta último momento. El segundo ay pasó.
He aquí, el tercer ay viene pronto. Y como dije hace un momento, eso de viene pronto quiere decir ya, no 2000 años después. La palabra viene de este término griego que el diccionario del señor Strong nos dice que significa en breve, sin demora, pronto, súbitamente, deprisa o prestamente. Pues no es aquí refiriéndose como lee uno o escucha sermones acerca del capítulo 11 del Apocalipsis, de los ayes y sobre todo del tercer ay, que lo aplican a la segunda venida del Señor. Es más, lo que estamos viviendo nosotros ahora con esto de la pandemia ha sido utilizado por muchos para decir que es el cumplimiento del tercer ay, este que estamos leyendo nosotros en el libro del Apocalipsis. Pero ¿cómo se va a referir a lo que estamos viviendo nosotros hoy en día cuando el texto dice que ese ay viene pronto y venir pronto no es 2000 años después? Ya vemos entonces lo que significa la palabra pronto, sin demora, deprisa, súbitamente. Volviendo a leer nosotros, el verso 14 y 15 nos dice, el segundo ay pasó. Y aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La séptima trompeta, el tercer ay. ¿Y de qué trata? La derrota de los poderes impíos por parte de Dios. Vamos a culminar entonces esta parte, hermanos, empezando versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Recordemos que cuando se abrió el séptimo sello, se anunciaron las 7 trompetas. Verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y verso 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ya se han tocado las primeras 6. Ahora se está tocando la séptima y última trompeta. De la séptima trompeta, hermanos, emerge las 7 copas de la ira de Dios, que es de lo que se nos habla en el capítulo 15. Las 7 copas o las 7 plagas de la ira de Dios. Dice el verso 1, 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. De ello vamos a hablar nosotros en el capítulo 15. No vamos a ahondar ahorita con respecto a ello. Pero cuando se toca la séptima trompeta, cuando el séptimo ángel toca la séptima trompeta, nos muestra las 7 copas de la ira de Dios, o lo que conocemos como las 7 plagas postreras. Después de la revelación del séptimo sello, nos dice a nosotros que, recuerden, del séptimo sello, no de la séptima trompeta, habíamos leído nosotros que hubo silencio en el cielo. Pero ahora, cuando se toca la séptima trompeta, nos dice que hubo grandes voces en el cielo que decían. ¿Qué decían esas voces? No se nos especifica de quiénes eran esas voces. Pero esas voces decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Esta es una canción de victoria para el Señor y para Cristo. Ha venido a ser de nuestro Señor, refiriéndose al Padre, y de su Cristo. Los reinos del mundo han venido a ser de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Es lo que nos está mostrando aquí, una canción de victoria. Verso 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Los que tuvieron la oportunidad de estar con nosotros lecciones atrás, cuando veíamos nosotros el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, cuando Juan vio una puerta abierta en el cielo y tuvo la oportunidad de mirar a través de esa puerta, él vio un trono establecido en el cielo. Y que alrededor del trono habían 24 ancianos sentados en sus tronos. Ahora, sabemos que esos 24 ancianos representan todos los salvos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Las 12 tribus simbolizan todos los salvos del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles simbolizan todos los salvos del Nuevo Testamento. Esos son los 24 ancianos. 12 más 12 nos da 24. ¿Qué hicieron ellos? Se postran y adoran a Dios. La guerra entre Dios y Satanás, reflejada en el gran asalto de un mundo rebelde a la iglesia sufriente, es resumida por los 24 ancianos como si la lucha ya hubiera pasado. Se postraron sobre sus rostros. ¿Por qué? Recordemos lo que nos dice el versículo 15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Ha triunfado. Dios ha vencido. Por eso es que los 24 ancianos se postran sobre sus rostros y adoran a Dios. Verso 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. También para los que tuvieron la oportunidad de estar con nosotros cuando empezamos esta serie de lecciones del Apocalipsis, allá estuvimos un buen número de semanas estudiando el capítulo 1. Y hubo 2 lecciones, casi 3 lecciones, que dedicamos exclusivamente a identificar a este Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es este Señor Dios Todopoderoso? Si ustedes lo recuerdan, hermanos, no se está refiriendo al Señor Jesucristo. Se está refiriendo al Padre. Ahora, alguno puede decir, hermano Jaime, pero es que mire que ahí dice el que es, el que eres y que eras y que has de venir. Yo le invito, hermano, si no tuvo la oportunidad usted de estar en esas clases, que visite mi canal en YouTube o mi página web, El Ancla del Evangelio. Ahí tenemos toda la serie de las lecciones que hemos venido presentando, y busque particularmente la que habla del Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es Él? Ahora, este Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, se está refiriendo a su venida en juicio sobre el Imperio Romano que ocurrió entre el segundo y tercer siglo de la era cristiana. Sigue diciendo: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Las naciones se airaron. Los paganos se levantaron en su ira. Pero, como dice ahí, la ira de Dios ha llegado.
y él se vengará de todos los que se opusieron a sus santos, a su pueblo. Este conflicto, hermanos, se va a describir con mayor detalle en los capítulos que vienen. Por eso lo voy a dejar a esa parte cuando estemos en esas lecciones. Pero la iglesia está segura de cuál será el resultado final. Los santos serán recompensados, mientras que aquellos que hayan tratado de extinguir el reino de Dios de la tierra serán aplastados y destruidos. En este verso 18 nos habla de que ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos. Esto de juzgar a los muertos, hermanos, no se está refiriendo al juicio final que nosotros estamos esperando. Si nosotros seguimos la secuencia de lo que se nos ha venido narrando en los capítulos anteriores, volvamos nuevamente al capítulo 6, cuando se abre el quinto sello. Dice en el capítulo 6, verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Cuando dice entonces ahí en el verso 18 del capítulo 11 que ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos, se está refiriendo al juicio de venganza que ellos le han pedido a Dios sobre aquellos que los mataron. Clamaban a gran voz. Vi bajo el altar, verso 9, las almas de los que habían sido muertos por proclamar la palabra de Dios, y que le decían a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, aquí nos está diciendo, ya llegó el momento y Dios los va a juzgar. Va a emplear su juicio de venganza sobre aquellos que los mataron. Ahora, pero continuemos allá en el capítulo 6, verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Llegamos ahora entonces, hermanos, al último versículo del capítulo 11. Dice el verso 19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Cuando suena esta séptima trompeta, que lo acabamos nosotros de leer, Dios promete a su pueblo que pase lo que pase, Él está presente y mantendrá su pacto con ellos. Cuando estudiábamos el capítulo 4, recordemos, hermanos, allá en el versículo 1, nos dice que Juan vio una puerta abierta en el cielo para revelar el trono del que gobierna el universo y los que están alrededor del trono. Ahora, terminando esa primera sección, culmina diciéndonos acerca del templo abierto en el cielo, para que todos puedan contemplar el arca del pacto de Dios que reposaba allí. Lo que se ve es el arca de su testamento, un símbolo que indica que Dios no olvidará su pacto con su pueblo. Si recuerdan bien, hermanos, bajo la dispensación mosaica, el arca del pacto se guardaba en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba solo una vez al año para presentarse ante Dios. Ahora Juan
presencia, una escena similar que representa la presencia de Dios, simbolizada de la misma manera que en todo el Antiguo Testamento. Relámpagos, voces, truenos, terremotos y granizo, fuerzas abrumadoras para el hombre mortal. Pero los cristianos podemos entrar al lugar santísimo mediante la sangre de Cristo para acercarnos al Padre. Ya para concluir, hermanos, a veces puede parecer que el enemigo tiene la ventaja y gana. Pero, como acabamos de ver nosotros aquí, Dios está siempre presente para fortalecer a su pueblo contra los enemigos de la justicia. Y lo vimos con la medida del templo y lo vimos con los dos testigos, lo que ocurrió con ellos. Y ahora, esta parte final de la séptima trompeta, el tercer ay.